Aparezco con esos anteojos. La verdad que no sé si me quedan bien, pero me ayudan mucho a la luz. ¿Por qué? Porque miren lo que hay atrás mío. Tengo un glaciar. Estamos en Canadá, estamos muy cerquita de British Columbia, que es la nueva provincia que vamos a ir a visitar. Pero antes de ir a esa provincia, vamos a ir al glaciar que está ahí. Este glaciar se llama Glaciar Athabasca y es uno de los más visitados en Canadá y uno de los más visitados en América del Norte. Estamos en las montañas rocosas, estacionamos aeros ahí y estoy viendo adelante mío ahí también muchos de los glaciares que hay alrededor, porque no solo tenemos el Athabasca, porque este es el más conocido y el que se puede visitar, pero alrededor mío hay un montón de glaciares por todos lados. 2000 metros de altura más o menos, amigos. Vamos a ir a visitar uno de los glaciares más conocidos de América del Norte. Pero antes de ir al glaciar les voy a contar un poquito dónde es que estamos. Estamos estacionados en un parador para casas rodantes. Miren la cantidad de casas rodantes que hay por todos lados. Para pernoctar acá una noche sale $17 canadienses y el pago lo haces automáticamente vos. Vas a una casilla allá y pagás los $17. Nadie te controla. Es como el otro parking que fuimos en el anterior video, ¿no? Acá nadie te controla si pagaste o no. Está en vos pagar y bueno, disfrutar de este hermoso paisaje. Así que vamos a dejar la camioneta acá en el estacionamiento y nos vamos a ir caminando hasta la base del glaciar Athabasca. Epa, me parece que los osos me tienen que tener miedo, ¿Por qué? O al menos respeto. ¿Por qué? Porque tengo en mi cadera el famoso spray para osos. ¿Cómo es eso? Vos tenés que sacarle la faja de seguridad que tiene sobre el gatillo y una vez que la sacás ponés convenientemente los dedos en el agujero, un dedo mejor dicho. Sonó muy mal eso, no importa, ignórenlo. Pones el dedo en el agujero y con el dedo pulgar apretás en el gatillo. Tiene que ser requisito importante que apretes en el gatillo sobre los ojos del oso durante 7 segundos. Claro, todo, tenés que vaciar ese pote. Tenés que vaciar el pote. Si vos le tirás en la panza al oso, te va a comer. Si vos le tirás en la mano, te va a morder. Lo que sea, no sé qué hacen los osos, esperemos nunca tener que usarlo. Pero sí es muy importante que este líquido sea vaciado en sus ojos. Y solamente se utiliza en caso de que vos te sientas que efectivamente el oso te va a atacar. Si vos lo ves tranquilo en su hábitat, alejate, no lo molestes, que no te va a hacer nada. Claro, y mucha gente se va a preguntar, ¿pero eso lo lastima al oso? Tenemos entendido de que no lo mata, pero sí lo ahuyenta. O sea, es como un gas pimienta. Claro. Se asusta y se va. Se siente molestia, una molestia de un picazón tan grande que decide irse y no comerte. Porque en estas zonas, amigos, habitan varios tipos de osos, entre ellos el oso pardo, que hemos tenido la suerte de ver estos días. Vimos 3 osos pardos en total hasta lo que va del viaje por Canadá, seguramente veamos más. Y también habita un oso muy famoso, siento que todo rima con oso. Oso famoso, oso hermoso, todo rima con oso. También hay un oso muy famoso que es el oso grizzly. Ese oso ya hay que tenerle mucho respeto porque se llega a parar y es un basquetbolista. Claro, mide un montón. Sí. Pero amigos, no hagan como yo que subestima el poder de los animales. Yo verdaderamente subestimaba el poder del oso y dije, ¿por qué hay que llevar un spray? Bueno, acá hemos visto que todo el mundo está con esto, con el spray antiosos y por pareja siempre hay uno para que más o menos tengamos una precaución y estemos bastante seguros. Así que sí o sí es indispensable andar con esto. Acá donde hay bastante gente, por ahí no hay, pero siempre puede aparecer. Entonces todo el mundo se baja en las caminatas con uno de estos. Vamos a recorrer el glaciar, que yo supongo que no hay un oso en el glaciar. Esperemos que no. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Te quedan muy bien esos anteojos. Epa. Yo necesito que pongan en comentarios qué opinan, porque nunca usas los anteojos. Los No, tenés guardados no me ahí gusta desde que usar- salimos de viaje. No me gustan usar anteojos, para nada. Siento que me quedan bien, pero no, como que no me gustan. Acá comienza la caminata, muchos de los autos los dejan acá y se puede caminar hasta la base. Pero antes les quiero mostrar esto. Miren, Fer les va a contar. Acá hay un cartel que dice 1890. ¿Por qué, Fer? Sí, lo más curioso es que donde arranca la caminata en estos momentos hay un cartel que dice 1890 y hace la referencia del lugar hasta donde llegaba el glaciar en este año. Vos me estás cargando que el glaciar llegaba hasta acá. Es decir, todo esto se perdió de acá Sí. hasta acá, se perdió. Se contrajo muchísimo, inclusive hay fotos que
realmente son escalofriantes porque se ve cómo se va derritiendo poco a poco el glaciar. Veremos cuánto vamos a caminar hasta estar cerca del glaciar, pero estamos bastante lejos. Y acá comienza la caminata, estamos en la base de lo que es el glaciar, en la parte profunda, el glaciar está allá arriba. Tenemos que subir un poquito ahora. ¿Cómo hay que hacer? ¿Tenemos que ir por acá? Tenemos que subir por acá, tenemos una leve dificultad que vamos a ver ahí, a donde se puede ver que hay hielo duro. Pero hay gente que está subiendo por ahí, Fer. Sí, es que vamos a tener que subir por ahí. ¿Y estamos bien con los calzados? ¿Tenemos eso? Y bueno, lo comprobaremos ahora. Estos calzados nos han acompañado desde los comienzos del viaje. Eso quería decir. O sea, no puede fallar. Miren, estos que tengo puestos yo me los compré en Ushuaia. Tu hermana dijo que los cambie, que los tire. Pero no, ¿cómo los voy a tirar? Mirá, los compré en Ushuaia, mirá cómo se la bancaron. Desde Ushuaia hasta Alaska van a ir esos zapatos. Y estas también, porque estas yo las compré en Buenos Aires. Claro. De Buenos Aires fueron a Ushuaia, de Ushuaia hasta acá. Y van a ir a Alaska. Vamos a ver si se la bancan esa subida de hielo. Porque esto todavía no es glaciar, esto es como un hielo congelado. El glaciar está ahí atrás. Y se siente la brisa fría. Realmente se siente que estamos muy cerca de un refri. Para Fer, hay gente que tiene los palos, che. Sí, no, a mí me preocupa. Cuando veo que hay alguien tan equipado me preocupa. Porque siempre nosotros estamos así como... Claro, ¿ves? Esos señores tenían 2 palos, Fer, ¿qué onda? Nosotros estamos sin nada. Che, Fer, tenías razón. Viste, yo te dije que se sentía un viento muy frío. Ese viento se le llama vientos catabáticos y recién encontramos un cartel de información turística que nos contaba que el propio glaciar produce su propio clima, produciendo por la forma de la montaña y el frío del hielo un viento frío que baja y es lo que nos está dando el frío dental en estos momentos. ¡Frío dental! Claro. El viento catabático, acuérdenselo. Sí, viene de allá arriba y se nota clarito. Ustedes por ahí no lo sienten, pero viene el viento muy fresco para acá. ¿Vieron ese invento que se hace de poner hielo atrás de un ventilador para que te dé el frío? Bueno, se siente así. ...42 años. En 42 años se fue desde allá, desde acá hasta allá. Está ahí atrás el glaciar. Nunca vi un glaciar desde tan cerca, así que tengo muchas ganas de ver cómo se aprecia desde donde lleguemos. Porque... el glaciar Martel sí lo vi de cerca. Claro, bastante cerca. En Ushuaia. Sí, estaba más alto. No llegamos a la base. Y prometo cuando vuelva a Argentina ir a ver el glaciar Perito Moreno. Que no lo pudimos ir a conocer porque estaba cerrado en pandemia. Les recomiendo que vayan, si nunca fueron. Aunque no fui, lo recomiendo igual porque seguro es hermoso. Llegó el momento de subir esta parte con nieve. Hay hielo congelado abajo, así que eso es lo peligroso. ¡Uy! No, ojo, que resbala. Sí, resbala. Hay que poner así, ¿no? Primero. No sé. Yo lo voy a meter el pie donde hayan huellas. Ah, buena esa. Uy, está jodido, ¿eh? No está fácil esto, ¿eh? Yo pensé que era mucho más fácil. Bueno, vas bien, Fer, ahí, ¿eh? Vas bien. ¿Se ve ahí algo? No se ve todavía desde acá. ¿Y ahora? No. Bueno, seguí. Vení. Ahora voy a subir yo. A ver si se puede. O está bastante patinoso. No, va bien. Hay que aprovechar las huellas, como dijo Fer. ¿Ven? Estas huellas las aprovechás y vas bastante bien. No, está bueno, Fer, está bueno. Yo tengo miedo de algo de esto. ¿De que qué? abajo haya un hueco. Sí, pero si están las huellas no pasa nada. Mira, está en shortcito. ¿Cómo va a estar en shortcito? Está en shortcito. Está loco. Me estoy cagando de frío, este está en shortcito. ¿De dónde debe ser? Debe ser de Alaska ese señor. No, de Rusia es ese, ya te lo digo. Bueno, Alaska está muy cerca de Rusia. La nieve cansa. Es como la arena. Contanos a cuánta altura estamos acá aproximadamente. Estamos a 2000 metros de altura, Fer. Por eso estamos cansados. Está Claro. complicado. Sí. Y no dijimos nada acerca de esa laguna congelada. No, pero esa laguna es todo el deshielo que hay del glaciar. Se derrite y forma esa lagunita ahí del glaciar Athabasca, que lo tengo casi ahí para verlo. Y ya lo quiero ver. Vamos.
Acá encontramos un cartel muy interesante que muestra cómo el glaciar está dentro del valle y está rodeado de estas montañas que se llaman Andrómeda y Athabasca. Acá muy cerquita hay otro glaciar que se llama Dome. Yo lo veía desde la camioneta. Y acá estamos nosotros, estacionados por acá. Claro, nosotros estamos estacionados acá y tenemos la vista de todo esto. Señoras y señoras, no, solo señoras. Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a lo que tenemos detrás nuestro, que es... El glaciar Athabasca. No me quiero caer, Miren. ¿Vamos a caminar por ahí? ¿Se puede? No sé, vamos a ver hasta dónde podemos ir. Ven, se ve perfecto cómo el glaciar está en el valle. Miren, perfecto se ve esto. Sí, el viento es demasiado fuerte. Yo creo que con tranquilidad están haciendo acá unos 0 grados. Espero que con estos micrófonos no se escuche el viento, pero está fuerte. Hemos llegado al glaciar, a la base. Lo tenemos ahí. Este es el glaciar Athabasca, pero no podemos pasar. Miren, hay una reja por todo este lugar y no podemos avanzar, lo cual está bueno porque nosotros nos íbamos a mandar para allá. Yo creo que es bastante peligroso. Hay gente igual que cruza ese alambrado y se va para allá. Pero yo no lo haría. ¿Por qué? Porque el glaciar mide 300 metros para abajo. Ah, no, con razón está esta reja. Claro, ahí tenés 300 metros para abajo. Porque vos imaginate que el glaciar antes estaba por acá, ¿ves? Por esa línea estaba el glaciar. Entonces vos caminabas por ahí, ¡pum!, te hundías. Lo mismo pasa por acá. Igual hay vehículos que van por arriba y te dejan hasta allá arriba. Sí, me encanta porque esos vehículos los estuvimos viendo y son como archimega camiones con unas ruedas bien gordas, aptas para todo terreno. Te traen hasta acá y te hacen un paseo por el glaciar, obviamente hasta la parte que se pueda caminar. Pero bueno, no nos gustaba mucho la idea de venir con tanta cantidad de gente, porque hoy, por ejemplo, es sábado y explotaba de gente. ¿Cuánto sale para ir a caminar por el glaciar ahí arriba? Por persona vale $80 estadounidenses, lo que sería la ida en el camión, y también te hacen caminar por un piso de vidrio que va bordeando una montaña y todo. Es como que toda esa excursión dura 2 horas. Pero más que nada a nosotros no nos gusta el hecho de estar con tanta gente. Entonces, y para filmar los videos también se complica bastante. Entonces decidimos ver si lo que era gratuito era realmente tan interesante como lo que hacen en las excursiones acá. Ahí arriba se ven las personas. Ah, los turistas. Están ahí, ¿ven? Está el camión y están todos los turistas ahí. Por ahí se ve que se puede caminar, pero por acá, miren cómo se hundió. Es muy peligroso esto, miren. Se hundió muchísimo el glaciar. Vos caminás por ahí y ¡boom!, te vas. Claro. Y ahí hay huellas de gente que fue, seguro. ¿Ves? Mirá, hay huellas ahí. Es que siempre hay alguien que se anima. No, yo no voy ahí ni loco. Un dato muy interesante también es que este glaciar retrocede 5 metros por año. Claro, es un montón. Es un montón. Por eso es como sabemos que a la larga va a terminar desapareciendo. Nosotros hoy estamos en el año 2024 y quizá en un futuro, si volvemos a estas zonas, ya no esté. Mirá, ahí dice que en el 2006 estaba acá. Claro. Acá vos llegabas en el 2006 y lo podías ver desde acá. Es un montón, retrocede un montón. Ahora, mientras caminamos un poquito para allá, les quiero contar que acá se han descubierto varias cosas. Entre ellas es que hay vida en el glaciar. Aunque parezca mentira, hay seres muy diminutos, hay bacterias, hay hongos que habitan en el glaciar. Pero hay un dato de color aún más importante que me choqueó muchísimo. Ah, el que me contaste hoy. Sí, ay, sí. Ese es tremendo. Han descubierto en el glaciar huellas de mamut. Es muy zarpado que, bueno, obviamente por el descongelamiento, se ve que por acá han pasado mamuts y han encontrado huellas de esos mamíferos que eran como elefantes, con colmillos gigantes. Sí, se ve como con muchos pelos también, con mucho pelo. No sé, por la era del hielo, lo sé. Claro, por ahí era el hielo, ¿no? El mamut. ¿El camión lo que es? Muy inclinado. Bueno, estos son los camiones que van hacia el glaciar, pero va muy lento. Está haciendo una fuerza terrible, se escucha el motor desde acá. Va muy despacio. Ahora son camiones gigantes, ¿eh? ¿Vas para atrás? ¿Le está costando subir? No, es otro ese que va para abajo. No, ese es otro. Es otro que va para abajo, claro. Sí. Pero mirá lo lento que tiene que bajar. Es que pasa que toda esa zona está llena de piedras. Claro, es todo la misma que está acá. Y no solo eso, sino que está muy empinado. Entonces, o sea, por más que sea un camión,
súper mega evolucionado y con todo equipado, le cuesta igual. Ahora miren lo lejos que estamos, ¿no? Pongo la cámara normal y el camioncito está por allá y después va hasta ese lugar. Dicen, Fer, que a la noche se pueden escuchar ruidos como de truenos. Yo no sé si sentiste estos días algún ruido, pero no es el ruido de trueno que estás acostumbrado a escuchar. Es otro ruido de trueno, no es el... Yo a la noche escucho unos truenos. No, pero eso es otro trueno. Yo digo el trueno de acá, del glaciar. Claro. Que revienta, porque se revienta y se hielo. contrae y hace ruido. Se parte. No sé si se va a escuchar el viento, pero ahora estoy agarrando fuerte el celular porque es tremendo, me estoy volando directamente. Se ve que se viene un viento desde arriba de la montaña abismal y acá se siente más ese viento que dijimos recién. Me estoy congelando los dedos. Tengo esta mano directamente congelada del viento. Es muy fuerte. Ya te quiero decir, ¿no? Está tremendo esto. No puedo abrir la boca. No puedo abrir la boca. La bajada va a ser medio complicada, che. Si nos tiramos de culipatín, Sí. rompemos todo el caminito a la gente. Ya está roto. ¿Te animás? Sí. Dale. Pero. ¡Ay! Uy, ¿Pero desde dónde? desde donde puedas. Lo que sí, guarda que el final son las piedras, ¿eh? Sí, la bajada es más complicada que la subida. Tengo miedo de caerme a la mierda. Hay que ir así. Mira cómo va. Va bien ahí. No, yo me voy a matar acá. Ya fue. Se cayó Fer. ¡Abajo! Bueno, vaya. Patín. Genial, Fer. Genial. Bajé. A ver. Está fría la nieve. Me va a quedar el pantalón. Ahí va. Le rompimos todo el caminito a la gente, nos van a matar. Llegué. No, te quedó todo mojado. Te quedó todo mojado, parece que te hiciste. No, es tremendo. No, pero la gente tiene un montón de caminito acá. Hicimos una vía de culipatín y una vía de caminar a pie. Ay, me estoy congelando el toto. Sí, yo la mano. Bueno, bajamos súper rápido así. Y creo, Fer, que nos fuimos justo porque mirá, mirá atrás. Se venía justo la tormenta perfecta. Pero aparte es como tormenta de nieve. Acá pasa eso, de repente está hermoso el clima, pero en cualquier momento viene un viento abismal, lluvia o incluso hasta nieve. Vamos a tomar un cafecito. Sí, por favor. Siento en este momento que este equipo es tremendamente invencible. ¿Por qué? El equipo Fernanda Mugravi y José Luis Ferriño Eros Todoterreno es invencible porque estamos con un problemilla en que estamos perdiendo líquido de freno y José se está poniendo ahí el mameluco que le regaló Tincho de Texas y la familia. Los queremos, gracias. Entonces nos dividimos las tareas. José arregla Eros, yo edito el video porque tenemos que trabajar. Y tenemos que subir video, no vamos a dejar de subir video. Noto este compañerismo entre nosotros, que si bien a veces nos hace poner un poco mal, porque nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas que hacer desde muy temprana hora. Claro, porque, a ver, ¿por qué la gente se piensa qué tienen que hacer si están viviendo viajando? Pero lo que pasa es que en este momento tenemos muchas cosas que hacer. Sí. Hoy es viernes, mañana es sábado y no tenemos el video realizado. Hoy lo iba a hacer yo el video, pero cambiamos de planes porque abajo Eros pierde mucho líquido de freno y estamos en la montaña. Al estar en la montaña necesitas tener líquido de freno y tenemos muy poquito y quiero ver de dónde es la fuga. Y empezó a llover. Y empezó a nevar. Tira abajo de Eros, che. Bueno, suerte, amor. Qué genio. José, como siempre, arregla todo. Y bueno, ahora yo me voy a poner a editar el video. Porque como saben, nuestro trabajo es YouTube. Si nosotros no subimos video, no tenemos forma de solventar este viaje. Y aparte de todo, tenemos una comunidad hermosa la cual disfrutamos demasiado compartir y hacer estos videos. Y no queremos dejarlos sin video. Es la realidad. Nos pone mal si nosotros no subimos video. Porque después nos llegan mensajitos. Chicos, ¿están bien? Chicos, estamos preocupados. Y esa hermosa empatía
esta hermosa comunidad que la verdad se siente como si fuera una familia, nos hace comprometernos mucho con todo lo que estamos haciendo. Así que bueno, sin más palabras, amigos, me voy a poner a editar. Pobre José que tiene que estar afuera con el frío. Ojalá lo solucione rápido. Mientras Fer editaba, yo trataba de arreglar el problema que tenía Eros. No pude hacerlo porque necesitamos un repuesto de Argentina. Al parecer, con la altura, la bomba de embrague pierde un poco de líquido y por lo tanto seguimos ruta para bajar un poquito de la altura. A ver, ¿por qué frenaron esta vez? Muchos autos frenados en la ruta en general. Hay un oso ahí, un oso allá. Hay un oso. Ahí está. Allá, otro. Está comiendo. Vamos a estar lejos esta vez, che. Sí, al cuarto oso que vemos. Mirá, el de allá, Fer, enfocalo. Está Sí. con un teleobjetivo, está sacando una foto. Sí. La cámara que tiene. Mira, ahí se ve la cámara que tiene. Cantidad de osos que estamos... O sea, para mí haber visto 4 osos en todo este tiempo es un montón. Míralo, va tranquilito, comiendo el pasto. Me quedaría todo el día mirándolo. Necesito una cámara así. Sí, ¿no? No, está comiendo re tranquilo ahí. Un oso pelo, tiene un pelo negro y muy suave, como muy brillante. Me imagino que vos lo tocás. Uy, mira, lo miró el tipo. Ah, ¿lo miró? Lo miró el tipo. Claro, porque se bajó. El chabón se cagó las patas. Vi la cara de terror en ese hombre. No, pero se No bajó. te puedes bajar así. Claro, nosotros No. nos bajamos y ya nos cagan a pedos. Es que no se puede. Vos te No. bajaste y para mí estaba muy mal. Fíjate que ese oso se pone a correr ¿Sí? y lo llega en un minuto. ¿Cómo se cagó ese tipo? ¿Es hembra o es macho? Porque no le veo pitulín. Creo que es macho, ¿eh? Ahí le veo el pito. No, pero es una tetita. Ah, mira, se va a sacar una foto. tipo. Uy, mira. Estate atenta porque en cualquier momento corre el oso. En cualquier momento corre el oso y se bajó ¿Sí? otra persona. No hay que bajarse. Americano recomienda no bajarse, no hacer mucho ruido, no alardear. Miren la cantidad de gente ahora que se bajó es del auto, que frenó también en los autos. Es abismal. Esto provoca bastantes aglomeramiento y problemas, ¿no? Porque si viene un auto fuerte, Recién casi chocan. sí, no, recién casi chocan porque vienen frenando. Creo que es la primera vez que puedo tener tiempo para poder observarlo bien. Tranquila. Mira lo que es ese cabello. Pelo pantén. Me gustaría mostrar cómo ahí, esta es la ventana de Eros y está el oso justo acá derecho. Chao, osito. Te dejamos tranquilo en tu hábitat, comiendo. Buen provecho. No me quiero ir, pero bueno, uno no puede estacionar tanto tiempo. también hay que dejar Chao. Qué hermoso, por favor. Mientras tanto yo estaba dibujando una ardilla, porque estoy dibujando acá todos los animales que hay en la zona. Probablemente después estos dibujos los utilice como fondo de pantalla y lo vaya a compartir en miembros del canal. Si es que llego a dibujar al menos 4 animales que hay acá en la zona. El oso, el squirrel y el elk no pueden faltar, el que es el ciervo canadiense. Vamos a ver después si agrego el lobo. El lobo, ese que... Sería bueno dibujar un lobo. Así que bueno, si ya sos miembro del canal vas a estar viendo próximamente los fondos de pantalla para que los uses vos también. Si no, te invitamos a que te hagas miembro. Se evapora mucha agua, che. Ay, pusiste Como un litro. montón. No, está caliente todavía. Calentó un montón. Se sigue calentando. Está calentando bastante, Eros. Todo esto es un montón. En 100 kilómetros, 150 kilómetros. ¿Eso no es otro?
dice que me corra.